Que no es casualidad lo que estamos viviendo hoy en día y cómo ha ido evolucionando. Es importante ver qué es discriminación racial. O sea, para entender un poquito más en detalle la discriminación social, tendríamos que irnos como que a ese concepto amplio de discriminación racial. Y se puede decir con pocas palabras distinción, exclusión, restricción que se hace con el fin de qué? Quitar derecho. En el fondo es eso, quitar derecho, quitar participación, quitar visibilidad. Y una palabra que usamos mucho, excluir a un determinado grupo o sector, ya sea por su color, por su raza, grupo étnico. Son las razones más comunes por las que se da la discriminación. Y esto crea un fuerte enganche para que se mantenga la violación de derechos humanos. Entonces, mientras leía y buscaba cómo se ha dado en nuestro país todo lo que tiene que ver con la discriminación racial y la discriminación social, me encontré con un artículo que cita la ley del 15 de marzo del 1907, donde Cáceres fomentó la colonización de la zona fronteriza con personas caucásicas, una práctica que se siguió en lo adelante con Trujillo, donde en lugares estratégicos o zonas fronterizas del país pues ponía determinado asentamiento de personas de tez clara. Vemos entonces que lo que estamos viviendo hoy no es quizás una casualidad de estos tiempos, sino que es una práctica que se ha venido repitiendo. Y hemos visto también que la intervención de Genaro, él nos señaló cómo un director de migración le pedía a Balaguer que limitara ese derecho que tenían los descendientes de haitianos. ¿Y por qué se lo pedía a Balaguer? Porque las leyes adjetivas no estaban. Le voy a pedir un requisito, porque estoy esperando una llamada urgente y no sé si es esa. ¿Sí? Sí, claro. ¿Aló? ¿Sí? Sí. ¿Te puedo llamar? Por favor. Disculpe. Pues bien, entonces, dada la circunstancia de lo que pide ese director de migración a Balaguer, ¿por qué se lo pide al presidente? Porque en las leyes no está, en la Constitución no está. Si analizamos nuestra Constitución, no fomenta la discriminación, y es uno de los argumentos que usan las autoridades. Pero aquí no se discrimina a nadie. Revisen nuestras leyes. Sin embargo, en las leyes adjetivas sí vemos cómo se va fomentando la discriminación. O sea, la ley sustantiva habla de igualdad, de que no va a haber discriminación, de que no va a haber exclusión. Pero las leyes adjetivas, esos grupos con ideas conservadoras, sí van dejando sus indicios de que se pueda practicar la discriminación, la exclusión. Si nos vamos al término práctico de lo que ha sido la discriminación social de los dominicanos de descendencia haitiana, ¿cómo la hemos visto? Partiendo de ese derecho a la nacionalidad que tenemos, del cual se generan otros derechos, hemos visto que, por ejemplo, la educación, que es un derecho social, está siendo de cierta forma cercenado. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de dominicanos que, por ser de origen haitiano, se le privan del derecho a un documento del cual dependen que puedan seguir la educación, ya sea secundaria o universitaria, incluso técnica, porque tenemos dentro del Estado lo que es el Infotec, que es el Instituto de Formación Técnico Profesional, a la que todos podemos beneficiarnos, pero tiene una condición: hay que tener un documento de identidad. Entonces, las personas que no cuentan con los recursos para pagar un instituto privado no pueden recibir los beneficios de Infotec.
ya ahí vemos cómo el mismo Estado te crea unas limitaciones que se da directamente una discriminación social. Si vemos también en cuanto a lo que es el sistema de salud, ¿qué pasa? Salud pública, no pensemos en salud privada, salud pública. Quitaron la cuota de recuperación, pero los hospitales que cuentan con un departamento de admisión no solo tienen que sellar la indicación que tú tienes para ir a recibir un servicio. Si no tienes un documento, lamentablemente no puedes recibir ese servicio, sobre todo cuando se trata de imágenes o una cirugía que requiere cierto tipo de procedimiento de autorización, y el médico a veces te dice, bueno, pero yo no estoy segura o seguro de que esa persona eres tú. Tú me estás diciendo que no te llamas así, pero no tengo ningún documento que me acredite que ese eres tú. Entonces esa persona pierde un tiempo, si es una urgencia, en la que puede hasta perder la vida. Pero en esta discriminación social, ¿a quién afecta más? Los dominicanos, la ascendencia indiana, los hijos de migrantes, pero de una forma muy acentuada a las mujeres. ¿Y por qué? Veámoslo desde el punto de acceder a la justicia. Una mujer negra, de escasos recursos económicos, por demás sin un documento de identidad, que sufre violencia de género, simplemente puede ir a hacer la denuncia. Pero de ahí a lograr a que su agresor sea procesado, lamentablemente no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ella no tiene un documento de identidad. Pero tiene un hijo. Quiere exigir en justicia la manutención de su hijo. Por no tener sus documentos, el hijo tampoco puede tener sus documentos. ¿Cómo se traduce esto? A que ella no puede obligar a ese hombre a cumplir con la manutención de su hijo. Porque el niño que está declarado y tiene que presentar el acta de nacimiento para probar la paternidad. Sí. Otro derecho social que vemos es la libertad de tránsito. ¿Ustedes se acuerdan los momentos de tensión que vivimos cuando se dio el plan de regularización? Que personas aún con sus actas de nacimiento fueron detenidas, pero los que no tenían ningún documento, pánico de salir a la calle. ¿Por qué? Porque el criterio que usan las autoridades de migración para distinguir entre un nacional y un extranjero es el externo, los rasgos físicos. Y escuchamos a Genaro poner varios ejemplos de discriminación directa simplemente por la apariencia física. Y reconocido tuvo que hacer un gran esfuerzo, lidiar mucho con las autoridades de migración y de alto nivel para que dejaran en libertad a compañeros que fueron víctimas de esta violación del derecho de la libertad de tránsito. Entonces, hay toda una situación en la psiquis del dominicano. Los dominicanos tenemos una preconcepción de lo que son los rasgos físicos del dominicano, una preconcepción que niega nuestras raíces afro. Vea usted la situación que se da cuando un negro dice yo soy negro. Y lo miran bien. No, Rosaília, a mí me ha pasado muchísimas veces. Tú no eres negra, tú eres indiecita. Tú no eres negra. Y el domingo me pasó aquí en La Gómez, en una farmacia. Yo quiero un gorrito de eso. No, ese negro, que se parece a mí. Pero tú no eres negra, tú eres una jabaita oscura. Oye, ay Dios mío, jabaita oscura. Y yo no, pero yo soy negra. Al final de cuentas me dicen, ¿de qué raza tú eres? Humana, de la raza humana. No es eso. Y se fue incluso hasta como yo hablo. Y yo le decía, no, pero yo soy dominicana de hace 27 años. ¿Qué es eso? Tú eres rayana. Yo, otra
Otro asunto ahora. A Rayana. Y fue interesante porque logré un poco también a que él entendiera la importancia de que asumiéramos el origen de nuestros padres. Al final de cuentas, la señora que estaba ahí, yo también soy dominicana. ¿De qué que tú dices? De ascendencia haitiana. Sí, porque mi abuelo, todo aquello. Pero la gente ni siquiera logra hacer un concepto claro de lo que es. Sí, pero ¿por qué tú dices que eres dominicana de ascendencia haitiana? ¿Por qué tú sientes tanto orgullo de eso? O sea, ese es otro asunto que la gente no logra asimilar. Que no tenemos que sentir vergüenza de nuestra religión, de nuestro origen, ¿verdad? Pero además de eso, todo lo que es negro, ¿a qué se asocia? Lo malo, la esclavitud, miren, pobreza, pero sobre todo Haití. Se ha inculcado, se ha implantado en la psiquis del dominicano un rechazo a todo lo que es Haití. Y últimamente yo estoy intentando entender, pero si es un negro con cuarto, no tiene el mismo rechazo que un negro pobre. Y entonces Haití es sinónimo de ¿qué? Para el dominicano, de pobreza. Sí, entonces por eso que los dominicanos de ascendencia haitiana, donde la mayoría venimos de batalles, no nos pueden asimilar como dominicanos, no nos aceptan como dominicanos. Y yo creo que ahí nosotros tenemos un gran desafío. Un desafío en el sentido de pertenencia que debemos tener. E insistir, insistir, insistir hasta la saciedad de nuestro orgullo afro, del orgullo de nuestra negritud. Históricamente, los sectores de poder han ido haciendo más profundo y más fuerte ese rechazo a lo negro. Hay personas que entienden el negro como esclavitud. Y usted escucha unos planteamientos que se dan al origen de la República Dominicana, pero simplemente enfocada en la parte europea. Y se rescata eso, simplemente. Incluso hay un profesor que señala que por qué los españoles tuvieron que buscar esclavos africanos, si había otro tipo de esclavitud y que en la isla había indígenas. O sea, seguimos sintiendo ese rechazo a la negritud. ¿Y cómo se reproduce en la escuela esto? Y he querido como que traer estos elementos de lo que vivimos en la cotidianidad, porque es muy fácil irme a lo que dicen los libros y esto, pero en este momento yo creo que es importante, en este día, en que se celebra... Sí, es que tenemos una enciclopedia vivida, fresquecita de la actualidad, de lo que está pasando con la discriminación social en República Dominicana. Esto está llegando tan lejos que más allá de los dominicanos de ascendencia haitiana, nosotros hemos visto situaciones que se han estado dando donde la Procuraduría ha tenido que intervenir porque centros comerciales, discotecas, se abrogan el derecho de admisión de las personas que ellos entiendan. Pero ¿a quiénes no le admiten el derecho de entrar? A las personas de color. Y en nuestro país esto ha traído situaciones muy duras en los últimos años. Tal es el caso de Turile, la intolerancia que se reflejó ahí, de qué manera. Tiene otros elementos, pero si lo vemos desde Amara que salió y no pudo triunfar como dominicana, es que como ella era negra, la otra negra, Amara la negra, sí. Una buena, discúlpame, Rosaí.
Pues bien, entonces la compañera señalaba que una artista urbana no tuvo el mismo boom que otros artistas. ¿Por qué? Por su connotación de aceptar su negritud y vivirla al máximo, desde la expresión de su cabello rizo natural, su color de piel. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros frente a eso? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? ¿La seguimos fomentando esa discriminación? Y yo le ponía un ejemplo con los niños en las escuelas. Cuando un niño, porque no tiene su documento, el maestro comienza a decirle, mira, si tu mamá no trae el acta de nacimiento, te vamos a suspender o no vas a seguir estudiando. ¿Qué pasa con ese niño? Se siente discriminado, pero pierde la motivación de ir a la escuela, porque el maestro debería hacer una insistencia. No vas a pasar el curso, no vas a poder volver el año que viene. Y eso crea una curiosidad de sus compañeros. ¿Por qué tú no tienes acta de nacimiento? Es decir, el tema de discriminación, Genaro decía, tiene que ser judicializado en nuestro país. Y yo creo que sí, porque tiene efectos psicológicos, emocionales muy fuertes. Y siempre lo hemos dicho, la discriminación, la negación del derecho a la nacionalidad tiene efectos emocionales y psicológicos muy fuertes. ¿Cuántas personas hemos visto, hemos acompañado, que en sus testimonios te revelan, mira, yo no quisiera que mi hijo viviera todo esto que yo estoy viviendo? A diario lo escuchamos. ¿Cuántas niñas yo he tenido que escuchar decir, yo le estoy pidiendo a Dios todos los días que antes de yo entrar a la universidad el problema esté resuelto? Porque después todo el mundo me mira raro. No es fácil cargar con un rechazo en la escuela, en la comunidad, que te ven diferente. Tú te sientes que eres parte del grupo porque no conoces otro espacio, pero los demás te ven diferente y se refieren a ti como que eres diferente. La haitianita, el haitianito, el hijo del haitiano de allí, pero conocen tu nombre. ¿Cómo baja la autoestima de una persona que por el origen de sus padres es tratado diferente con rechazo? Pero que te hacen sentir que cuando tú exiges respeto, tú estás como que pidiendo un favor. Pero si la Constitución me dice que hay un derecho a la igualdad, y yo soy dominicana, pero si la Constitución habla de la dignidad humana, ¿acaso a las autoridades se le ha olvidado esto? Dignidad humana, igualdad ante la ley. Y en esto de ver la discriminación racial, la discriminación social, yo hablaba con los compañeros y decíamos, ¿qué es lo que te da sentido de que eres un ciudadano dominicano? ¿Tener nada más el registro de nacimiento? Hay otras cosas. Para que se produzca ese registro de nacimiento tiene que haber un acontecimiento, según las leyes dominicanas que estuvieron vigentes hasta el 2010, y es el hecho del nacimiento en este territorio. Y en ese entendido es que vemos que exigimos respeto, igualdad, trato digno, porque estamos hablando de ciudadanos que, independientemente del origen de sus padres, de la condición de estatus migratorio antes del 2010,
sociedad aquí. Y tiene, mejor dicho, el derecho a la nacionalidad por haber nacido en el territorio dominicano. Por eso nuestras autoridades jurídicamente han tenido que crear ese adefesio de la sentencia 168 para justificar esta violación sistemática de derechos que se ha estado dando. Es imposible hablar de discriminación sin señalar la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha sido la barbarie más grande que se ha cometido en materia de violación de derechos humanos en la República Dominicana. Ha sido un genocidio civil a gran escala, y del cual se deriva todo lo que hemos venido viendo hoy, que se estaba dando de forma administrativa, pero que ha venido a respaldar toda esa práctica que se ha venido dando en las últimas décadas en el país. Entonces, habiendo escuchado todo esto, nos preguntaríamos, ¿existe discriminación social en República Dominicana? No, yo digo que sí por experiencia. O sea, si le preguntamos a cada uno de los que estamos en esta sala, vamos a dar un testimonio. Desde la salud, la educación, libre tránsito, en todos los niveles. Y lo grave es que está en las prácticas institucionales, que está, por eso era que Genaro decía que era una discriminación estructural, porque no es con mi vecino. Quizá mi vecino lo aprendió en la escuela o lo aprendió en algún otro lugar, pero donde nosotros la discriminación, la persona no nace siendo un discriminador. La discriminación es como decía Genaro, una consecuencia aprendida. Y yo me acuerdo que antes en los libros de texto, eso se veía mucho. Quien era el profesional era la persona de matiz clara, refinada, mientras quien era la bañera, el carbonero, eran los de piel oscura. Y así nos enseñaron, por ejemplo, mi educación fue así, mi hermana era morena, y yo misma de pequeña decía, mira negra carbonera, echa para allá, porque fue lo que a mí me enseñaron en la escuela. Y se repite en el hogar, se repite en la familia. Entonces, hay todo un patrón que se va repitiendo en los distintos espacios sociales, pero que ahí estamos llamados a ver cómo vamos a enfrentar esto. Porque si no, lamentablemente vamos dejando como esa brecha para justificar esa práctica. O sea, yo entiendo que de cara a todo lo que venimos analizando y hemos visto cómo se está dando la discriminación, vamos a permitir que la gente lo vea como algo muy natural y es como muy normal, pero algo tan natural y normal que hace daño. Y veíamos de qué manera afecta psicológicamente. Porque, sí, yo diría, es un daño muy grande porque a mí que me toca trabajar con personas de ascendencia haitiana, yo soy haitiano, a mí me choca de ver que una persona que nació aquí se rechaza a sí mismo. Es decir, yo trabajo el tema de documentación con ellos y ellos a veces me dicen, mira, no hay una forma de poner eso un poquito más dominicano, porque yo ese nombre haitiano no lo quiero. Es que en la escuela, sí, y a mí como que me duele. Pero yo soy haitiano y yo me siento feliz por serlo, sí, pero tú sabes que a veces por ese nombre quizás es un daño muy grande. Exacto, por ese nombre, trabajo, por ese nombre, nosotros tenemos que enfrentar dos cosas fundamentales: el racismo de tema general, la discriminación y también el rechazo de los mismos dominicanos de ascendencia haitiana por esconder su origen para poder salir de alguna manera, desarrollarse. ¿Por qué yo digo eso? Porque muchas veces los cambios que tenemos aquí de apellido es por eso. Por lo que decía Genaro. Decir, no, si yo me llamo, si mi apellido es Jan, lo cambio para Juan, lo españolizo, lo pongo Juan, para que cuando yo vaya, que no me identifique como Jan, que soy de origen haitiano. Y eso nos hace mucho daño.
a nosotros, a la población, por ese rechazo que vivimos del día a día. No, Jan es haitiano, Pierre es haitiano, Luis es haitiano. Entonces, como yo no quiero parecerme o ser haitiano, exacto, entonces yo me pongo Juan o me pongo en vez de ¿cómo el apellido más? De Pedro, Pierre, pongo Pedro. Entonces así. Entonces ahí una última intervención. Tratando de sobrevivir a todo lo que tenemos encima. Yo creo que nosotros en República Dominicana, con el tema de la discriminación, somos un país para estudiar casas. Nosotros fuimos los únicos que pudimos y tuvimos la cachaza de querer que se nos haga un umbral para recordar que siempre tenemos una descendencia española. Nadie quiso hacerle un faro a Colón, pero nosotros lo aceptamos. Y lo hizo Balaguer, era para como el conflicto de tener que compartir una frontera con un país que fue el primer país de independencia, exacto, negro, y que fue parte de la historia de la República Dominicana. Él quiso poner ese sello, porque si tú me dices a mí cuál es la utilidad que tiene el faro Colón en la vida nacional dominicana, tú no le vas a encontrar ninguna. Solamente el reconocimiento de que en algún momento Cristóbal Colón vino a una isla que ya estaba descubierta, según lo que dicen algunos estudiosos, y que vino aquí y que se reprodujeron de una manera u otra. O sea, ese es el emblema que tenemos nosotros, y es por no reconocer que nuestra población, aunque tiene una mezcla española, pero somos más influenciados por la afroidentidad. Son muy pocas las personas de República Dominicana que tuve con perfiles que tú puedes decir, sí, mi familia es española. Ahora, cuando tú tienes un apellido raro, como en el caso mío, tú le preguntas a mi hermana, ¿dónde vino tu apellido? Ella no dice de ti, ella dice de España. Y a todos le están dando visa, así que si tú quieres ir a buscar tu visa, me voy yendo a buscarla. Entonces, es como la cultura propiamente que viene de años, de trabajo, de educación, como decía Genaro, y que si la vemos en todos los elementos culturales de República Dominicana, vamos a encontrar ese choque cultural de no querer asumir lo que somos. Yo le llamaría más que choque cultural prejuicios. O sea, tenemos toda una serie de prejuicios que dan lugar a un trato diferenciado a una minoría con unas condiciones X. Sí. Pues ahí decía ahorita que en las escuelas se da. Y yo lo puedo hablar por experiencia en vida. Yo soy de bachiller. En mi escuela, cuando entré el año pasado, fue un shock. Que hasta pensé que iba a quemar sociales. Porque cada vez que se leía y se hablaba de lo vivido en la calle, sobre la sociedad socialista, todo caía sobre el haitiano. Todo caía sobre el haitiano. En mi curso vemos 35 jóvenes, dama y dueña, la dominicana de ascendencia y una joven que vino de aquí y está viendo aquí se sigue en la República Dominicana. Todo era así, hasta que un día yo decía, ven acá, yo y todos los niños, ¿no? Participen en las actividades que a mí me enseñan desde el país. ¿Por qué me tengo que quedar callada? Cuando hablé, la profesora de sociedad me dijo, tú no eres haitiana, tú eres morena, eso no quiere ser representada. Y le dije, yo soy morena, yo soy negra. Y me dijo, claro que tú eres morena, y le demuestra el libro de texto de esto, que estás leyendo, que el color no existe. Tú me estás diciendo morena de una manera más sofisticada, de decirme, tú eres una negra con el copia, tú no te quiero olvidar. El día de la entrega de nota, ella me dijo, tú me debes un examen que yo había cogido 3 meses atrás. Le dije que yo te debo un examen. Yo le dije tu cosa y no lo voy a hacer. No te vas a tener que coger porque si no te vas a quedar de esa materia. Si yo coges, yo no lo voy a coger. Y yo creo que social es la materia con la que la nota más alta le voy a pasar esa materia. Porque si veo esta materia, el instituto escolar me queda vestido. Yo pongo un calificación de 5 o 5 y medio. Estoy casi seguro que el último año que tú vas a dar clase va a ser esto. Porque no sé, aprendí cómo utilizarlo. Y en estos 2 años que tengo